Hermanos, el discernimiento del Señor continúe en nuestros corazones, de tal manera que al expresarnos en esta tierra estemos ejecutando la voluntad de Dios para la gloria de Él. Y precisamente estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Recordemos que lo que venimos estudiando es la secuencia de este Evangelio para detectar algunas cosas. Y ya desde la semana pasada empezamos a detectar las grandes experiencias y los grandes encuentros que cada lector del Evangelio de Marcos debe tener. Recordemos entonces que los primeros 8 capítulos tienen como objetivo llegar a esa confesión de Pedro, que el creyente, que el lector, que la vida de quien sigue a Jesús, que esa persona que es un discípulo pueda decir, tú eres el Cristo. Ese hallazgo, esa identidad es la que más recorre este Evangelio hasta el capítulo 8. Quiero, por favor, hacerles notar que antes de la confesión de Pedro hay una expresión muy interesante. Le dice Jesús al que fue ciego, no vayas a entrar en el pueblo. Desde el capítulo 1 hasta esta confesión de Pedro, todas las sanidades, todos los milagros, todas las cosas que Jesús hizo con personas terminan en algo sencillo. No entres al pueblo, no digas, no anuncies, no proclames. Después de la confesión de Pedro, todo cambia, hasta el capítulo 16. Todo es nuevo, ya Jesús no le está diciendo a la gente no hable, no diga, no. Es la intención de Marcos, hacernos llegar desde el capítulo 1 hasta el 8 para entender la identidad de Jesús. Pero a partir del capítulo 8 nos permite entender la misión de Jesús. Y parece que es lo mismo para nosotros. Hay un momento, hay un tiempo, hay una oportunidad para entender quién es Jesús. Y luego la misión. Ahora, esa fue la misión de Jesús, pero también nos corresponde a nosotros nuestra propia misión. Cuando Jesús preguntó quién era Él, y allí en el capítulo 8 Pedro responde, tú eres el Cristo, eh, es como el clímax de este Evangelio, es como lo mayor que pueda decir el Evangelio, aunque lo dijo en el capítulo 1, versículo 1. Y después de que esto ha ocurrido, Jesús les expresa a ellos lo siguiente, versículo 31. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Por supuesto, esto no le gustó a los discípulos, pero los discípulos venían en un tiempo de milagros, de sanidades, de estar acompañados, de pasarla bueno. Pero aquí ya hay un cambio grande y el cambio es que se dirige Jesús hacia la muerte y hacia la resurrección. Y a ellos no les gustó. El primero que no les gustó, pues ya lo sabemos, fue Pedro. Pedro dijo, no me gusta esto que está pasando. Venga Jesús, charlemos aquí a un lado. Y comenzaron a hablar y Pedro comenzó a exhortar a Jesús de tal manera que Jesús le da la espalda y le dice, aléjate de mí, Satanás. Una expresión muy fuerte. Ahora, si usted mira los evangelios de Mateo y de Lucas, en este mismo relato, va a encontrar que a partir de ahí, de esa revelación de Jesús, hubo problemas con Jesús o Jesús y los 12 ya no tuvieron la misma relación. La cosa fue fuerte, fue difícil, hubo división, hubo separación, no aceptaban lo que estaba pasando, fue complicado. En palabras de nosotros, pues hubo división. Esta nueva expresión y revelación de Jesús a los 12 causa una dificultad enorme y esto había que solucionar, como nos pasa a nosotros, que a veces nos dividimos y tenemos opiniones distintas. En el capítulo 9, versículo 2, Marcos nos narra lo siguiente, 6 días después, es decir, después de esa revelación, esa discusión y esas diferencias que habían entre ellos, esa no comprensión de la misión de Jesús,
Jesús tiene que tomar el liderazgo nuevamente y decir, vamos a orar. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Recordemos que allí ocurre la transfiguración. Jesús está orando y pasa algo celestial, pasa algo maravilloso que no es de esta tierra, que trae más revelación de Dios, en este caso a estos tres. Y digámoslo así, que Pedro, Jacobo y Juan eran como los más influyentes entre los 12. Ellos hablaban y los demás los seguían. Pedro hablaba y habían 2 o 3 o muchos más que decían, sí, Pedro tiene la razón. Entonces eran como los voceros, como esos anunciantes, como esos que hablan para que los demás los sigan. Y están allí en la transfiguración y ellos no entienden. Y es como si el propio Dios les bajara los ánimos del corazón. Les dijera, hombre, tranquilos, lo que Jesús acaba de decir, así es. Y quiero referirme al versículo 7. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, porque recordemos que 6 días antes no lo querían escuchar. No estaban conformes con lo que él estaba diciendo. No les gustó lo que pasó allí. Entonces estaba la voz de Jesús, pero estaba la voz de Pedro que rechazaba esto y seguramente la de Juan y la de Jacobo, que aquí los están anexando, como líderes que estaban formando sus pequeños grupos y dando sus pequeñas opiniones para querer expresar que lo que Jesús había dicho no era. Entonces viene la voz definitiva, la voz del propio Dios que le dice a estos tres, por favor, escuchen a Jesús, escuchen lo que Él dijo. La palabra última la tiene Dios y le está dando el espaldarazo a Jesús y le está diciendo a los otros tres, ustedes tres, escuchen lo que mi hijo está diciendo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aquí está la importancia de la oración. En la oración Dios Padre nos habla, nos responde, nos guía, nos instruye, nos sensibiliza para el servicio, nos permite separar lo que es nuestra idea de la idea de Él. Y ya hemos venido mirando a lo largo del Evangelio de Marcos la importancia y el fundamento de la oración para Jesús. Y aquí se está llevando a estos tres para que, juntamente con Él en oración, terminen esa disgregación que estaba pasando allí, esa separación. Y por favor miren Mateo y Lucas, lo que está pasando allí es fuerte, tan fuerte que finalmente interviene Dios Padre para decir, escuchen a mi hijo, no son sus ideas, escuchen a mi hijo. Por supuesto, ellos quedan atónitos, no comprenden, sigue diciendo Marcos que ellos quedaron sin comprensión, pero estuvieron viendo una experiencia de Jesús con Moisés y Elías que nadie vio y que fue más revelación de Dios para ellos y para terminar la discusión. Las discusiones terminan en oración. Por eso les propuse al comienzo, si ustedes tienen 1 hora de planeación, ojalá sean 2 de oración, porque la administración siempre tiene sus complejidades. El tomar ideas en grupo para luego terminar una decisión sí que tiene dificultades. Y así sean 2 o 3, la cosa no es fácil. Por eso, ¿quién soluciona? ¿Quién determina? ¿Quién finaliza? Es Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenlo, Él tiene razón, lo que Él está hablando de la misión, así es. Ya saben quién es Él, ahora ya saben también cuál es su misión. ¿Qué pasa con nosotros los diáconos? Primero hay que entender quién es Dios.
sus características, su esencia, su verdad, su revelación, y luego dar el paso a la misión. Después de esto, que lo hemos resumido bastante, parece que los discípulos, los que quedaron abajo, porque ellos estaban en la montaña, estaban tratando de sanar a un muchacho y no pudieron. Cuando llega Jesús con estos tres, pues Jesús interviene y sana. Y por allá en el versículo 22, el papá desesperado, el papá de este muchacho que ya tiene una angustia porque vio que sus propios discípulos no pudieron sanar a su hijo, le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, si puedes. Y en esa expresión de Jesús, versículo 23, ¿cómo que si puedo? A veces la fe no se hace latente y no se hace presente. Pero ya hemos visto en los primeros 8 capítulos que muchas veces no es la fe del que va a recibir el favor, sino la fe de quienes le acompañan. O a veces, como hemos visto, son sanidades porque Jesús estaba discutiendo con los fariseos. Y Jesús dice: ¿cómo que si puedes? Si puedo. Para el que cree, todo es posible. Entonces, uno diría: no, pues está rechazando a esta persona porque está diciendo si puedes. En el versículo 24 hay como un grito desesperado de alguien que no tiene pero quiere. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Y esto también es una de las funciones bellas del diaconado. Que aquel que tiene poca fe sea animado, sea empujado, sea ayudado a avanzar a una fe mayor. Ahí está la clave del servicio. Que al ayudar a alguien con intención, haya como ese brinco, haya como ese salto, haya como ese aumento de lo poco a lo mucho. Ayúdame en mi poca fe. Inmediatamente Jesús sana al muchacho. Luego, los discípulos en casa le dicen a Jesús: bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Y viene toda esa intervención de Jesús para decirle a ellos que se requiere un poco más de sensibilidad. Y si en algún momento como diáconos hemos fallado, pues, y se requiere un poco más de sensibilidad, Jesús está allí muy claramente respondiendo, y usted lo puede mirar en todo este capítulo 9, cómo Jesús les dice: bueno, añadan, porque algo falta. Después del versículo 33, viene ese salto, ese anuncio, esa brillantez del corazón permanente que está insistiendo y diciendo que quién es más importante en el reino de Dios. ¿Quién es el... Si sea Jesús va a morir y va a resucitar, ¿quién queda? ¿Quién manda? Entonces Jesús les dice: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esa es la expresión y el regalo de Jesús para los diáconos. Si alguien quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, y trajo un modelo. El modelo es un niño puesto en medio de ellos. Un niño que va a representar quién es el servidor en el reino de los cielos y quién es la persona clave. Es decir, después de toda esta situación tan dura, tan difícil que está pasando aquí, todo termina en que se debe servir. Si alguno quiere ser el primero, y nosotros venimos diciendo, si alguno quiere ser el modelo de servicio, entonces que sea el último y el servidor de todos. Y ahí hay unos grandes principios para la diaconía y el servicio. Se trae a un niño en medio y se da el modelo. Como diáconos, entonces, estamos llamados a encontrar a Jesús como nuestra esencia de vida
pero también a encontrar esa misión. O sea, en el cristianismo no es que usted tiene una misión y nunca va a cambiar. No, aquí el Evangelio está mostrando que hay pasos, que hay secuencias que van trayendo el Evangelio y hay que ir caminando a través de ello. Ahora bien, pasando a nuestra confesión de fe y esperando que hayan leído la sección 5, de la cual les anuncio no he recibido en mi chat ningún escrito y estoy esperando. En esa sección hay un gran título: Dios crea la iglesia. La iglesia es invento de Dios para una misión. Entonces, no solamente los pastores, los ancianos, los diáconos tienen una misión. Todo creyente es llamado por Dios para una misión. Y aquí pues Marco nos acaba de enseñar que no necesariamente yo debo ser lanzado de inmediato a la misión, sino que yo debo conocer quién es Cristo, qué hace en mi corazón, cómo transforma mi vida, qué poder tiene, qué hazañas de Él hay en mi corazón y en la iglesia en la cual estoy sirviendo, para luego hacer. Entonces, conocer a Dios para luego hacer, ser para hacer. En la sección 5, entonces, de la cual ustedes tienen la tarea allí, se nos va a enseñar quiénes son las personas que van a recibir la misión de la iglesia. Por supuesto, es la misma iglesia, recibe el servicio de la iglesia. La iglesia actúa fuera de la iglesia. La iglesia actúa en quienes fueron de la iglesia y ya no son de la iglesia, entonces la iglesia sigue actuando con ellos. Y la iglesia tiene que ver con adultos, con mujeres, con niños, con jóvenes, con personas especiales, con los abuelos, con todo el mundo. Pero la iglesia, al ver que todos esos campos de acción están abiertos para el servicio, la iglesia debe discernir, comprender dónde es que Dios está esperando que actúe para la gloria de Él, dónde es que se va a poner la mayor fuerza, dónde es que se va a actuar para que el reino de Dios se extienda. Y posiblemente sea por un tiempo, o sea una sola vez, o sea varias veces. Eso depende del discernimiento de los diáconos. No siempre hay que hacer lo mismo y todos los años hacer lo mismo. No, se puede variar y cambiar si usted entiende cuál es la misión de Dios específica para ese año o para ese grupo de diáconos. Todos ellos entonces van a entrar dentro del proceso de servicio. Dentro del proceso de servicio también está la adoración cristiana, el guiar, el ayudar a otros a adorar a Dios, el participar en la adoración que engrandece a Dios, y también está el momento de celebrar los sacramentos, de festejar los sacramentos, de interactuar como hermanos que tenemos una misma fe en la acción del bautismo y la comunión del Señor. Y después, por allá, en el punto 5.28, vuelve y nuestra confesión de fe indica que la iglesia está en misión permanente, que la iglesia como llamado de Dios está efectuando acciones en la tierra, como llamado de Dios está realizando acciones que expresan el reino de Dios aquí. 5.29. El crecimiento es natural en la vida de la iglesia. La iglesia fue creada y existe para alcanzar a los que no han experimentado la gracia de Dios en Cristo y para nutrirlos con todos los medios de gracia. Dos esencias aquí. La iglesia existe para alcanzar a los que no han experimentado la gracia de Dios. Servir es comunicar la gracia de Dios. Y a la vez servir es para nutrir a esas personas con esos medios de gracia para que experimente la gracia y sea un embajador de la gracia posteriormente. Todos los diáconos
en la acción que realizan como grupo, bajo discernimiento y comprensión, están no llevando mercados, no orando, están expresando la gracia de Dios a otros, gracia que también les tocó a ellos y gracia que siguen viviendo. Dios los acompañe, hermanos.